Ahora sí, ¿no? Muy bien, qué maravilloso reencontrarnos en este sábado maravilloso, este sábado santo, mis queridos hermanos. Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy iniciamos la semana de evangelismo Renacer. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muchos indicios de esta palabra, ¿no? Nos hace renacer por su infinita misericordia en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su infinita misericordia. Es pues que la intención de Dios, la intencionalidad y las motivaciones y prioridades de nuestro Dios es la salvación de la raza humana. Y hoy pues vamos a centrarnos en una temática quizás no tan común, pero estoy muy feliz de que esta temática sea una realidad en esta semana. Vamos a tener un corte apocalíptico, un corte profético que nos va a llevar a poder reflexionar en los tiempos que estamos viviendo, los desafíos que el remanente está manteniendo. Así que yo les insto a preciosos hermanos que puedan levantar su Biblia ahí donde están. Vamos a usar mucho la Biblia para poder avanzar en esta jornada de renacer. Hoy tenemos el día número 1. Yo voy a compartir el PowerPoint de hoy para poder avanzar. Muy bien. Excelente. Vamos a avanzar, mis hermanos. El tema de hoy es el Apocalipsis, el libro de las 7 felicidades. Interesante, ¿no? Acá yo aún tengo algunas vistas, ¿no? Porque hoy es el día del anciano. Le agradecemos a Dios por los ancianos que tenemos. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, el libro de las 7 felicidades. Y el texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. Así que vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos, mis queridos hermanos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes tienen otras versiones y eso enriquece el estudio. Así que vamos a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, pero vestidos de cilicio. Este hermoso pasaje bíblico tiene hermosos símbolos, hermosos significados. Si ustedes notan, y vamos a ver un poco el contexto, vamos a notar que Juan está viendo una hermosa visión, y esta visión está justo enfocada en el trono de Dios, en el templo de Dios, en el santuario de Dios. Antes de seguir explicando este texto bíblico, yo quisiera dar una introducción que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es lo que dice Apocalipsis 1:1, ¿no? La palabra Apocalipsis, que significa revelación, develar, descubrir algo que está oculto. Y es importante mencionar que el mismo título niega categóricamente el concepto de que Apocalipsis, escuchen por favor, es un libro sellado, un libro que no hay que abrirlo porque es muy misterioso, es un libro de catástrofes, de crisis, de guerras, ¿no? Es un libro abierto para que nosotros podamos reconocer lo que viene, lo que está aconteciendo. Imagínense ustedes teniendo un misterio y ustedes como seres humanos racionales quisieran saber ese misterio porque quisieran prepararse, anticiparse, quisieran estar velando, quisieran estar preparados. Igualmente nosotros tenemos la revelación de Dios para los últimos tiempos y queremos saber qué es lo que hay dentro de este libro. Este es un libro de esperanza, mis queridos hermanos. Este libro contiene un mensaje que Dios se propuso para que sus siervos, ¿no? La palabra siervos en el Nuevo Testamento, la palabra doulos, que sus siervos en esta tierra deben oír y deben también de ejecutar los designios que Él tiene para honra y gloria de su santo nombre.
Ahora el apóstol Juan escribe el Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia. Interesante. Este mensaje a estas 7 iglesias que están representados por 7 candeleros de oro. Te pregunto ahorita, el candelero de oro no es uno de los muebles que estaba en el santuario. Interesante. Justo el texto clave que tenemos delante de nosotros da a conocer el templo de Dios, el santuario de Dios. Y esto tiene que ver muchísimo con las etapas que Dios mantiene a favor de su iglesia. Una etapa de desafíos, pero también de grandes oportunidades. Una etapa donde hay crisis, pero cuando el pueblo de Dios, el remanente de Dios, la iglesia de Dios, se centra en Jesús, obtiene victorias, pero también etapas donde hay catástrofes, porque el ser humano desliga su mirada, su prioridad del Señor. Ahora, estas 7 iglesias representadas por los 7 candeleros de oro, ¿no? También da a conocer un significado portentoso en cuanto a lo que ocurrió y está ocurriendo hoy en la situación moral y espiritual del remanente de Dios. Así que el propósito, hermanos queridos, del mensaje es mostrar que el libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. Toda la humanidad debería saber esta carta de amor. ¿Ah? En este libro vamos a encontrar, mis amados hermanos de Canadá, la felicidad plena que Dios promete a los que oyen, los que leen y guardan las palabras de este libro. Así que, antes de poder desmenuzar este hermoso texto que está delante de nosotros, vamos a avanzar. La revelación de Jesucristo. Vamos a ver 7 mensajes para una vida feliz. ¿Ok? Vamos a ver la primera parte, que es: bienaventurados los que leen, oyen y guardan. Es uno de los mensajes para una vida feliz, victoriosa en Cristo Jesús. Una vida salvaguardada por su palabra es una vida segura, porque la palabra de Dios tiene tanto poder y tanta autoridad. Hebreos capítulo 12 dice, pues, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos, los persuade y los retuerce. Maravilloso. Y uno de estos mensajes es: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de este libro. Bueno, queridos, la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 es interesante, porque ahí el mismo Jesús se revela en este libro. Él mismo dice la revelación de Jesucristo. Si usted está con su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, hermanos, si colocamos atención a este versículo, podemos notar que aquí surge el mismo nombre del Apocalipsis. Se da a conocer la misma Biblia, el mismo libro. Es una revelación de Jesucristo. Es como quitarle el velo a Jesucristo tal y como Él es ahora, y para que todos veamos lo que Él hará en un futuro. Y acuérdate que ese futuro es felicidad para el pueblo de Dios. ¿Va a tener que pasar algunas brechas y dificultades? Sí, pero tendrá siempre la conexión de Dios. La palabra que le dio en el versículo 1, ¿ah? Que le dio, ¿a qué se refiere? Si nosotros miramos de cerca esta frase, esta revelación fue dada por Dios a Jesucristo. ¿Ah? Primeramente, ¿para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. En otras palabras, mis hermanos, tenemos un mensaje clarísimo, tenemos una solución, tenemos ahí el método, el mejor libro, la mejor bitácora para poder estar listos antes de que Cristo venga. ¿Ah? Ahora la frase la declaró enviándola por medio de su ángel Juan. Es interesante la palabra ángelos, que significa mensajero, y se refiere a los ángeles. Los ángeles frecuentemente cumplen la función
de ser portadores de revelaciones divinas, y eso lo vemos desde Daniel, capítulo 8, capítulo 9, Lucas 1, cómo los ángeles tienen mensajes también y son portadores de un mensaje de esperanza. Ahora, este ángel ha sido identificado como el ángel Gabriel, Lucas 1:19. Interesante. Esta frase los declaró enviándola por medio de su ángel Juan. Los ángeles tienen parte, mis queridos hermanos, en este mensaje de esperanza y de salvación. Tú y yo tenemos un ángel que resguarda nuestra vida desde antes de nacer y desde que nacemos y hasta que vamos al descanso. Estos ángeles también nos apoyan en el ministerio de la salvación. Ahora, antes de poder avanzar en esta idea que estamos aquí, los mensajes de una vida feliz, estoy avanzando, pero estoy dando un anticipo de Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver un asunto importante. Esta frase, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Interesante. El griego martureo significa dar testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué testimonio estaremos dando? ¿Cómo estás testificando? No, yo saludo a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sonrío a todo el mundo. Yo estoy bien con todo el mundo. Hermano, eso no es testificar. Testificar es una intención con propósito. Interesante. Ahora, el apóstol Juan dijo este asunto y es importante enfatizar que la fidelidad de la palabra de Dios le costó al apóstol Juan el destierro a la isla de Patmos. Pero su recompensa iba a ser grande porque ya estaba marcada en el Apocalipsis, que ha dado testimonio. Hermanos queridos, la Biblia y Apocalipsis es un libro de esperanza. Tiene un mensaje de amor para este pueblo y para toda la humanidad. El mismo Dios se dio a conocer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahora sí vamos a entrar a los 7 mensajes para una vida feliz. ¿Ok? Y lo primero es, bienaventurados los que leen, oyen y guardan estas cosas. ¿Cuántos de ustedes han leído este maravilloso libro? ¿Ah? Interesante. Benditos, dichosos los que leen, oyen y guardan. Muchas personas en este tiempo no quieren leer. Yo escuché a mucha gente, a muchos estudiantes de la Biblia, a muchas personas que se acercan a Dios, pero no quieren leer. No, yo no, me duermo cuando leo, así que no me den nada para leer. Yo solamente quiero oír. Ah, muy bien, entonces ahí está la solución. Si no quieres leer, escúchenlo. Puedes escuchar. Pero tampoco quieres escuchar este tema, ¿no? Escuché lamentablemente también a muchas personas que dicen, no, que no se predique este libro es ofensivo para mí, lo siento muy fuerte, algo más suave, más amor, más misericordia, más temas que me gusten, ¿no? Interesante, hermanos queridos. Y si nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Hechos capítulo 7 a un personaje clave que se llamó Esteban. Esteban dio un mensaje a los hebreos, dio un mensaje a los judaizantes. Fue un mensaje tan claro, tan contundente, que no era un discurso que les gustó a ellos, era una verdad presente, inspirada por Dios. Citaba las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús. Dice que los dientes de aquellos que estaban ahí, dice, chillaban. No querían escuchar este mensaje. Pensaban que no era revelación de Jesucristo. Y uno de los asistentes a ese lugar era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso mandó a apedrear a Esteban. Después de que él terminó de hablar y decir grandes verdades a los judaizantes, ¿qué pasó? Lo apedrearon. ¿Quién encabezó todo esto? Saulo. Hermanos queridos, este mensaje es un mensaje actual. Necesitamos predicarlo sí o sí. No, que no me gusta, que es muy ofensivo. Lo ofensivo, mis queridos hermanos, muchas veces es para nuestro bien. Este mensaje será para nuestro bien. Noten ustedes, en el principio, Saulo mató
porque fue ofensivo las palabras de Esteban, mató a Esteban. Pero después de un tiempo se encontró con Jesús persiguiendo a los cristianos. Y dice la Biblia que él vio una luz contundente, que se quedó casi ciego, cayó de su cabello y dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y ustedes saben el proceso, él se convirtió al evangelio del Señor y el Señor le cambió de nombre, de Saulo a Pablo. Pero él había escuchado un mensaje ofensivo. ¿Ah? Pero a veces lo ofensivo es muy importante. Es importante cuando alguien nos dice nuestras verdades. Es importante cuando alguien nos dice que necesitamos ubicarnos porque muy pronto también tendremos la oportunidad de la salvación. Así que no tengan miedo de estudiar este libro. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan. Otra, mis queridos hermanos, acá está. Otro mensaje para una vida feliz del Apocalipsis es bienaventurados los que descansan en el Señor. Mis queridos hermanos, la palabra bienaventuranzas viene del griego makarios, significa feliz. Y justamente, mis hermanos, es el deseo de Jesús que todos nosotros seamos felices en un mundo golpeado, dañado por el pecado. Aún cuando tengamos la pérdida de un ser amado, un ser querido, bienaventurados los que descansan en el Señor. Hay muchos guerreros. ¿Dónde han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Que muy pronto verán la gloria de Dios, responderán la voz de su pastor a la final trompeta. ¡Qué maravilloso! Mis queridos hermanos, hay muchos que están descansando esperando la voz de su pastor. Hay muchos felices que están descansando con esa promesa bienaventurada. Muchos que antes de morir abrieron su corazón al Señor y entregaron todo su ser y su vida ante el Señor. Mis queridos hermanos, acuérdense pues que el ser humano no acepta la pérdida de alguien, porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir. Es por eso que es un golpe duro para todos nosotros cuando nosotros experimentamos la pérdida de alguien. Pero el Señor nos anima en el libro de Apocalipsis también y en la Biblia, diciéndonos bienaventurados los que descansan en el Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuevamente Apocalipsis capítulo 1. Vamos a nuestras Biblias. Muy bien. Usted puede ir a Apocalipsis capítulo 1 y ahora leer el versículo 3. Ahí están los 7 mensajes para una vida feliz. Ya hemos visto una bienaventuranza ahí. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan. Interesante. Vamos al siguiente. Bienaventurados los que descansan, dice, ¿no? Y los que la palabra y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Ahora hay otra bienaventuranza que nosotros encontramos en el sermón de Cristo. Él dijo, bienaventurados los que descansan en el Señor. Hay otra bienaventuranza en la Biblia. Bienaventurados los que velan y guardan sus ropas. Interesante, mis queridos hermanos. ¿Quiénes son aquellos que velan y guardan sus ropas? ¿Quiénes son aquellos que velan y guardan sus ropas? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la intención de este pasaje bíblico, mis queridos hermanos? Bueno, la intención de este texto, mis queridos hermanos, es pues que las personas que estén conectadas con Dios por medio de la comunión, por medio de la oración, se van a vincular con el cielo. Suyos serán las grandes aspiraciones, los grandes pensamientos. Ellos guardarán sus ropas. Me hace recordar, y es un contexto de las 10 vírgenes que guardaron aceite para después. Interesante, mis queridos hermanos. Ellas habían guardado. Noten ustedes en esa historia que todas se quedaron dormidas. Esto da a conocer que el ser humano
es imperfecto en su totalidad. Es imperfecto. Todos cometemos errores, mis hermanos. Nadie se equivoca. Perdón, todos nos equivocamos. Pero saben, mis queridos hermanos, hay algo que nos distingue. Aquellas personas que tienen una fe clara en Jesús, tienen una dirección clara en la salvación y en el rescate que Dios quiere darnos, prevén las cosas, velan, están constantes, guardan sus ropas. Creo que todos nosotros también podemos ser parte de este mensaje, ¿no? Ahora, ¿dónde está este texto bíblico? Se estarán preguntando muchos de ustedes también, ¿no? Bueno, lo encontramos a lo largo del Apocalipsis. Vamos a bienaventurados los que descansan en el Señor. ¿Dónde está ese maravilloso texto? Bueno, eso está en Apocalipsis, capítulo 14, 13. ¿Ah? Oí una voz del cielo: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Mis queridos hermanos, la muerte no es el fin. Hermanos, la muerte no es el fin. La muerte es una pausa. La muerte es una pausa. Así que sigamos teniendo esas promesas del Señor bien claras en nuestra vida. Qué maravilloso. Bienaventurados los muertos que aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados aquellos. Ahora, ¿dónde estará el otro texto bíblico que nosotros estamos viendo? Bienaventurados los que velan y guardan sus ropas. Hay un texto en el Apocalipsis 22, versículo 14 y 16, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Mis queridos hermanos, en el jardín del Edén había un árbol. En verdad, no solamente uno, había muchos, pero distinguidos dos: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida tenía que ser siempre usado por Adán y Eva para poder renovar, revitalizar sus órganos y alargarles la vida. Para eso estaba el árbol de la vida. Es lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Ellos estaban libres para poder ir al árbol de la vida y regenerar sus fuerzas, seguir ellos tomando de ese hermoso fruto que el originador era Dios. Y es por eso que aquí la bienaventuranza dice: felices los que lavan sus ropas, los que se preparan, los que están conectados con Dios y ven que su prioridad es agradar a Dios, para tener derecho al árbol de la vida, porque aquel que sea parte del árbol de la vida nunca más morirá, porque cuando Cristo venga, la muerte, el dolor, la enfermedad serán raídas. Bueno, después de los 1000 años, después de la destrucción final, cuando después de los 1000 años la Tierra Santa baje con el Señor, ahí será anulado por siempre y para siempre. Mis queridos hermanos, eso es lo que dice el Apocalipsis, un libro de esperanza. Otra bienaventuranza que nosotros tenemos aquí es: felices o bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Quiénes son aquellos que son bienaventurados y llamados a la cena del Cordero? ¿Ah? ¿Dónde está ese texto bíblico? Vamos a Apocalipsis 19:9. ¿Qué dice el Señor? Interesante lo que dice. Y el ángel me dijo, aquí le dijo a Juan: escribe, bienaventurados los que están invitados, o sea, los llamados, los invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Si nosotros leemos también Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Habrá un gran banquete para él. Interesante, mis queridos hermanos, como hijos del Señor, que creemos en su palabra, que creemos que él muy pronto volverá.
Esta bienaventuranza nos cae exacto porque vamos a ser felices los que somos llamados a la cena del Cordero. No miraremos a diestra ni a siniestra, no miraremos a nuestra izquierda ni a nuestra derecha, miraremos de frente a Jesucristo. Hago recordar lo que dice Mensajes Selectos, una de las primeras visiones de la sierva del Señor. Ella vio un sendero angosto donde veía a muchos que profesaban amar y creer en Jesús y tenían bien claro el mensaje de los 3 ángeles en su vida, tenían la palabra de Dios delante de sus ojos, pero dice que ella miraba que el príncipe y la finalidad era Jesús y la tierra santa, pero dice que había un tren que pasaba delante de ellos y era Satanás tratando de atraerlo, seducirlo. Dice que muchos en esa visión, viendo las atracciones del mundo, eran llevados hacia las etiquetas de esta sociedad, hacia las las penas que tiene la inmoralidad de este mundo. Mis queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para redención. No hemos sido llamados para vivir una vida ruin. Hemos sido llamados para tener una cena con el Cordero. Imagínate, cenar con alguien importante en el mundo, alguien importante en tu país. Bueno, nosotros sabemos que la situación es muy difícil ahora ya. No es importante estar con alguien en el mundo, sino estar delante de nuestro Dios. Pero imagínense, qué privilegio. Felices serán aquellos que van a ser llamados a la cena del Cordero. Ahora vamos a otra bienaventuranza interesante. Felices los santos. ¿Quiénes son estos santos? Felices los santos que tienen parte en la primera resurrección. ¿Dónde está ese texto? Vamos a ir a Apocalipsis 26, mis queridos hermanos. Qué maravilloso. El Apocalipsis está lleno de estas bienaventuranzas. Vamos a leerlo juntos, yo les espero. Apocalipsis 26, ¿qué dice la palabra del Señor? A ver, aquí está, quinto mensaje. Felices los santos que tienen parte en la primera resurrección. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Permítanme argumentar lo que dice este mensaje. ¿Cómo así que bienaventurados, dichosos y felices los santos que tienen parte en la primera resurrección? Desmenucemos un poquito el texto, expliquemos. ¿Cuándo va a ser la primera resurrección? Yo les pregunto, ¿ha habido una primera resurrección de todas las personas? No. La primera resurrección está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes estarán en la primera resurrección? Todos, buenos y malos. ¿Así dice? No, los muertos en Cristo. Por eso dice dichoso, bienaventurados los que vayan a la primera resurrección. Porque la segunda resurrección, ¿cuándo será esa segunda resurrección? Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 20, el contexto del milenio, vamos a encontrar que 1000 años, aquellos que se levantaron en la primera resurrección y aquellos que vieron en gloria a Jesús, vayan al cielo con él, y los ángeles, para morar 1000 años ahí. En ese proceso, Satanás es atado con sus ángeles para no tentar a nadie. Y esté en este lugar, si leemos Conflicto en los siglos, historia de la redención, él va a pensar muchas cosas. Ya no tendrá solución jamás. Él tuvo una oportunidad antes de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo, él tuvo una oportunidad, pero él lo mató. Él influyó y poseyó las mentes de personas proclives a poder ser poseídas por él, diciendo, ¿no?, que se baje de esa cruz, que haga uno de esos milagros, rey de los judíos. A muchos vino, perdón, la palabra exacta ahí, la palabra exacta
es, a ver, acá está mi Biblia, salvó a otros, que se salve a sí mismo. Interesante. Mis queridos hermanos, Satanás pensará en todas estas cosas, pero no tendrá solución. Por 1000 años. Después que terminan los 1000 años, ¿qué dice la Biblia? Si usted acompaña Apocalipsis 20, dice que desciende la ciudad santa y Satanás es liberado. Y hay un proceso, hay un tiempo, un corto tiempo donde la segunda resurrección, todos los malos van a ir a resurrección. Todos, como los malos. Y Satanás sentirá nuevamente que tiene su poder. Ahora yo les digo a alguien, ¿cuándo una persona se siente con autoridad y poder? Cuando tiene seguidores. Y Satanás no va a cambiar jamás. Y va a engañar nuevamente a ellos. Y con toda la tecnología para hacer daño al mundo y lo que estamos viviendo hoy, con pestes y muchas cosas que el ser humano ha innovado, ha forzado a la naturaleza, todo, va a ir en contra de la ciudad santa que desciende y del Cordero. Y ahí se vendrá el gran Armagedón. Algunos dicen, oh, se viene el Armagedón. Leamos bien la Biblia, debemos ubicarnos bien. Hay una línea hermosa de tiempo que vamos a estudiar. Pero mis queridos, viene ahí el Armagedón. Ahí se librará la gran batalla. Y ahí se cumple lo que dice el texto bíblico, que está muy bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, claro. Sacerdotes y de Cristo, reinarán con él por 1000 años. Interesante. Mis queridos hermanos, caerá fuego del cielo y destruirá por fin la muerte, el mal, Satanás, sus ángeles y el pecado. Y se cantará, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Mis queridos hermanos, interesante. Miren estos mensajes que tiene el Apocalipsis para nosotros. Otro mensaje. Felices los que guardan las profecías de este libro. Ahí está, mis hermanos. Hoy más que nunca necesitamos priorizar el estudio de estos libros, Daniel y Apocalipsis, porque son libros que hablan del tiempo del fin. Estamos ya viviendo el tiempo del fin. Y no es para atemorizarnos, sino para reflexionar y ordenar nuestras prioridades como cristianos. ¿Qué significa cristianos? Seguidores de Cristo. ¿Seremos realmente seguidores de Cristo por palabra nomás y no de hechos? En nuestro interior realmente hay otras motivaciones, otras prioridades. Hoy el Señor nos llama mediante su palabra, mediante este mensaje de esperanza, a poder ordenarnos. Noten ustedes esta frase, cuando nuestras motivaciones y nuestras prioridades están bien orientadas y son buenas, los resultados serán de bendición. Mis queridos hermanos, felices los que guardan el libro de esta profecía. ¿Dónde dice felices los que guardan las profecías de este libro? Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor. Esto dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ahí está, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, guardan las cosas que están escritas en este libro. Hay otro texto bíblico importante que habla también, y lo dijo el mismo Jesús, Lucas 11:28. Miren lo que dijo Jesús, Lucas 11:28. Pero él dijo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Noten el mismo discurso, las mismas intenciones, las mismas palabras. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos felices. Algunas personalidades se pueden estar pensando, racionalizando, diciendo, ¿por qué Dios tuvo que crear el ser humano? No pudo haber tenido otra dirección. Tenemos a veces preguntas existenciales. Tratamos de racionalizar a Dios, pero no vamos a llegar nunca a nada bueno. Mis queridos hermanos, Dios nos creó a nosotros para que seamos felices. Esa es la respuesta, para ser felices.
Es por eso que Él mantiene un pacto perpetuo. Y digamos, ya ha terminado lamentablemente esta maravillosa temática del pacto. Él siempre mantiene sus promesas. Desde el inicio y hasta el fin se mantendrá el pacto que tiene la intencionalidad de restaurarnos, de salvarnos, de librarnos, de rescatarnos, de hacernos renacer, de transformarnos de gloria en gloria a su misma imagen. Así es. Felices los que guardan las profecías de este libro. Y terminamos con una de las 7. Felices los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son aquellos felices que lavan sus ropas? ¿A qué se refiere el texto bíblico? Felices los que guardan sus ropas. ¿Quiénes son aquellos? Muy bien. Vamos a ver aquí el texto bíblico, felices, Apocalipsis, ¿no? 21, 14 al 16. Felices, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos remembrar nuestra conexión con Dios. Lavar sus ropas significa limpiarnos, y no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y hay instrumentos dentro de estos méritos. La palabra de Dios, la oración, la testificación, que son los trípodes de santidad que el Señor tuvo desde el santuario del Antiguo Testamento y tienen el templo de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos al lugar santo. En el lugar santo habían 3 muebles, el altar del perfume, los 12 panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos. Y vamos a notar que en estos 3 muebles gira el tema de la comunión, el tema de la santidad del ser humano. Solamente el ser humano alcanzará la victoria cuando delante de sus ojos tenga la palabra de Dios, la coma todos los días. Es por eso que Jesús le dijo al diablo en la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Así como nosotros nos alimentamos diariamente y a veces nos excedemos de comer, muchos de nosotros comemos alimentos que no deberíamos comer, comemos a deshoras, somos intemperantes. Nosotros necesitamos ordenar este asunto. No solo vamos a vivir de estar comiendo, sino comiendo la palabra de Dios, que es lo único que va a nutrir, va a darnos un realce espiritual y ayudarnos a entrar al proceso de la santificación. Tenemos al otro mueble, el altar del perfume o del incienso, que tiene que ver mucho con las oraciones. Ahí el sacerdote ingresaba, intercedía por el pueblo. ¿Ah? Delante había un velo y rociaba la sangre. Mis queridos hermanos, nuestro Dios desea que estemos conectados por medio de la oración siempre. Abramos nuestro corazón, no hagamos vanas repeticiones. Hay 2 palabras interesantes, la palabra batologuear y la palabra lalear. La palabra lalear es hacer vanas repeticiones, pero batologuear es abrir el corazón a Dios como si Él fuera un amigo, lo dice la sierva del Señor. Mis queridos hermanos, hay mucha gente que solamente repite y repite y repite algún sacramento humano, escrito por humanos, pero como dice la Biblia, no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien pueda haber salvación. Mis queridos hermanos, solamente en Jesús vamos a poder adquirir la santidad. La oración, el otro mueble, se refiere a la testificación. El Espíritu Santo es quien mantiene la testificación. Hoy más que nunca tú tienes también que dar este mensaje a otros. Si tú no lo compartes, es vacío. Es por eso que hemos dicho que la testificación es una actitud con propósito. Y esta actitud con propósito es compartir la palabra de Dios dando estudios bíblicos, compartiendo tu fe,
compartiendo lo que está escrito. Si no hacemos esto, no vamos a crecer. Es por eso que la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, y en el evangelismo dice, todo, a ver, mi hermano Morales lo sabe de memoria, lo escuché una vez, se me acaba de ir ahorita un poquito las palabras, pero dice, todo aquel que nace en el reino de Dios, o sea, se bautiza, nace como un misionero, como un discípulo de Cristo. Mis queridos hermanos, el mensaje central del Apocalipsis es Jesús. Él mismo es la revelación de este libro. Así que existen personas que tienen temor a leer Apocalipsis. Sin embargo, mis hermanos, recordemos que tiene un mensaje de amor, de esperanza y felicidad, de bienaventuranzas para cada uno de nosotros. Es por ello, mis hermanos, que el mismo Jesús nos dice que seremos liberados, sanados, reconfortados. ¿Estás endeudado? Hermanos queridos, esto es fuerte. Mucha gente endeudada, han cerrado negocios. Es triste saber que los bancos no son misericordiosos. Ahí está la dureza del corazón, la frialdad del corazón, ya dada en Mateo 24. Mis queridos hermanos, tanta gente que está viviendo muchas penurias, muchas desgracias. ¿Pero el Señor puede haber una solución? Por supuesto que sí, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Mis queridos hermanos, no tengan temor de leer este libro, de ordenar sus prioridades y estudiar la palabra de Dios. Jesús nos dice que si confiamos en Él, seremos salvos. Quiero aplicar esta lección y aquí también compartirla. El Apocalipsis es un libro de las 7 felicidades, pero no hay razón alguna, mis hermanos, para dejar de leer esta carta de amor que el Señor Jesús ha dejado a nuestro alcance. Está a nuestro alcance y llegará un día donde no podremos leer. Seremos fiscalizados en nuestros celulares, fiscalizarán todo lo que compramos, todo lo que hagamos. Ya está habiendo restricciones. Si usted se da cuenta, usted compra una laptop, compra una computadora, compra un celular, compra una tablet, compra cualquier asunto, le piden mucha información, le piden de todo, mis queridos hermanos. Llegará un tiempo, y esto no lo digo yo, lo dice el Señor, vamos a comparecer frente a tribunales, frente a cárceles, la sierva del Señor conflicto de los siglos, dice, no, nos quitarán lo más preciado, las escrituras. Hoy más que nunca necesitamos leer este libro, memorizar las promesas, porque llegará un tiempo donde no será libre leerlas. Hermanos, quizás estás atravesando por un momento difícil en tu familia, en tu vida, y sientes también que la felicidad es ajena a tu vida. Sientes que el Señor no te está respondiendo, no te está escuchando. ¿Alguna vez has escuchado ese texto del silencio de Dios? Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, y estoy hablando del Israel que salía de Egipto, es una figura del mismo pueblo previo a la parucía, previo a la venida del Señor. Este pueblo sale libre. Ahorita estamos libres, pero es arrinconado frente al mar. Y hay un momento de angustia tremenda, pero solamente Dios abre paso firme, luz para el pueblo de Dios y tinieblas para los egipcios. Y los egipcios son también una figura de Babilonia. Mis queridos hermanos, esa luz se encendió para poder darle vida, para poder darle un caminar seguro al pueblo de Israel. Y después de esa victoria con el Señor, hubo un cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado ese hermoso texto, pero antes, pues, antes de todo, hubo un fuerte clamor, hubo un fuerte clamor, hubo palabras en la boca de muchos, profanando el nombre de Dios. Se alejaron quizás muchos en ese momento, pero al final hubo una victoria. Y saben algo, mis queridos hermanos, ese cántico será también repetido antes de la venida de Jesús. Y ese mismo cántico nosotros lo exclamaremos.
Y no sé si ustedes han leído el Cántico de Moisés y del Cordero. ¿Quisieran leerlo? Vamos a leerlo, el himno del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos. A ver, voy a pedir que mi hermano Ner Vertis pueda leerlo, mi hermano Ner. Apocalipsis 15, versículo 2 y 3. ¿Qué dice? 2 y 3, ¿no? Amén. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. 15, 2 y 3. A 15, 2 y 3. Vi también como mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Qué maravilloso. Mis queridos hermanos, si nosotros leemos, oímos y hacemos todo lo que está escrito en este libro, cantaremos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuántos quisieran unirse a ese cántico celestial? ¿Cuántos quisieran prepararse para ese momento glorioso, ese momento portentoso? Sé que todos nosotros merecemos el auxilio de Dios, pero también necesitamos abrir nuestro corazón a Él y hacer lo que Él dice. Así que te gustaría en el nombre de Jesús, hoy sábado glorioso, darle una oportunidad a Él para que transforme tu vida, tu hogar en felicidad que tanto estabas anhelando. Ahorita el enemigo se ha metido mucho en las familias. Hay familias tan disfuncionales. Pueden estar unidas, pero disfuncionales. Uno quiere alabar al Señor, el otro o la otra, miembro de ahí, no le gustan las cosas espirituales. ¿Estarás luchando con tu familia? ¿Quisieras abrir el corazón a Dios para que Él pueda hacer un milagro por ella? Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que seas feliz. Lo que es importante para el hombre es posible para Dios. Así que necesitas creer en su palabra, necesitas oír su voz y necesitas estar dispuesto a guardar las bendiciones que Él tiene para ti en tu corazón. Así que dile hoy a Jesús, creo en ti y decido entregar mi vida hoy en tus manos de amor. Que Dios nos pueda seguir guiando, bendiciendo y dándonos esa fuerza. Yo he visto ahí, me parece, algunas manitos. ¿Cuántos de ustedes quisieran entregar su corazón al Señor? Y estamos iniciando esta semana. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Amén. Aquí hay muchos también que van a tomar buenas decisiones para también unirse a ese cántico celestial. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, mis queridos hermanos, de compromiso. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Infinitas gracias, Señor, por este mensaje de amor. Gracias porque en todo el libro de Apocalipsis hay bienaventuranzas. Gracias, Señor, porque en el primer texto que nosotros hemos podido visualizar de Apocalipsis capítulo 11, Señor bendito, esa caña semejante a una vara para medir, es pues que tú realmente estás haciendo todo, Señor, estás haciendo preparativos para ese encuentro glorioso contigo, para poder restablecernos, para poder renovar el compromiso que nosotros mantenemos hoy contigo. Señor, gracias porque también en ese primer texto de Apocalipsis 11, la visión está en tu templo, en tu altar. Y hay personas que adoran dentro de ese lugar. Y no es porque literalmente están ahí, sino que desde la tierra desciende un olor fragante y tú los aceptas, Señor. Tú estás dispuesto a escuchar sus oraciones, a responder sus plegarias. Señor, hoy nos humillamos a ti porque sabemos que desde lo alto tú puedes hacer grandes cosas por nosotros. Y Señor bendito,
puede haber grandes dificultades, el cuerno pequeño, la bestia y el falso profeta, esta triple alianza contra el remanente está haciendo catástrofes hoy, pero tenemos seguridad en el Cordero de Dios que saldrá victorioso sobre ellos, Señor. Te esperamos y queremos también unirnos como familia. Une las familias, Señor. El enemigo se ha encargado de poder colocar distractores. Permite, Señor, que tu palabra pueda persuadir nuestros corazones. Ayúdanos a dar gran base a nuestros hijos. Te agradecemos también porque todos los días deberíamos celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Hoy te agradecemos porque esa figura de padres la tenemos, Señor, de ti como ejemplo. Y es lo que queremos también tener hoy y afirmamos nuestro compromiso contigo. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por tu linda iglesia, Canadá, que siga adelante cumpliendo la misión y que no solamente estudie y oiga tu palabra, sino que comparta lo que sabe. En el nombre de Jesús. Amén.